Hola a todos y bienvenidos a la que será la última entrega de nuestro curso de testing. Han sido 4 meses y medio intensos, con píldoras diarias, que esperamos hayan contribuido a vuestro crecimiento como programadores. Para poner el broche final a esta serie nos despedimos con unos pocos consejos, pero no sin antes recordar que detrás de cada vídeo hay horas e incluso días de trabajo. Si valoráis el contenido, os agradeceríamos enormemente que lo compartierais con otros compañeros o en vuestras redes. De esta forma podremos seguir creando material de calidad para la comunidad. Y ahora sí, vamos con nuestro carrusel de consejos finales. La primera recomendación para que continúes desarrollando tus habilidades de testing es muy simple. Participa activamente en los debates de tu empresa, pregunta a las personas que más saben y compárteles tu código para que te den su opinión. Puede parecer obvio, pero hay muchos programadores que no consultan por vergüenza o por miedo. Piensa que la mayoría de las personas disfrutan ayudando y se sienten útiles y valoradas al compartir su conocimiento, así que anímate a pedir opinión y seguramente te sorprendas del resultado. Si en tu empresa o entorno no cuentas con gente que te pueda orientar, puedes estudiar los test de librerías open source de éxito. Podrías entrar a la carpeta test del framework de Laravel y navegar por las diferentes clases de prueba. Por ejemplo, al entrar en la clase File System Test, podrías descubrir que en las nuevas versiones de PHP Unit se pueden usar los atributos before class y after class para marcar métodos que deban ser ejecutados antes de la primera prueba y después de la última prueba de la clase de test. Explorando proyectos de código abierto no solo mejorarás tus habilidades técnicas, sino que también estarás al día con las mejores prácticas. El tercer consejo es que debes entender muy claramente el funcionamiento de la aplicación para poder realizar los tests de manera exitosa. Si no tienes claro cómo debe comportarse un sistema, entonces no tendrás forma humana de escribir tests efectivos y fidedignos a la funcionalidad que se espera de este. Los mayores errores en el desarrollo suelen surgir debido a un mal análisis de los requerimientos. Cuando un programador no comprende exactamente qué se espera del software, empieza a rellenar esos vacíos con suposiciones inciertas, lo que genera fallos que podrían haberse evitado con una documentación adecuada. Un reciente estudio de la firma internacional Deloitte reveló dos datos realmente impactantes. El primero, que el 64% de los defectos en el software se originan en las fases iniciales de toma de requisitos y diseño, y nada tienen que ver con la implementación del código final. Además, corregir errores derivados de una mala definición de requisitos puede costar hasta 100 veces más si se detectan en etapas tardías, lo que hace indispensable acortar el ciclo de retroalimentación. Consejo número 4. Como dice el doctor e ingeniero informático Luis Fernández, para hacer testing primero hay que saber programar. Tener una base sólida en programación es esencial para escribir buenos tests. Refuerza tus conocimientos en programación orientada a objetos y estudia principios fundamentales como SOLID. Comprender estos conceptos no solo mejorará la calidad de tus pruebas, sino también la de tu código en general. El quinto consejo va dirigido a líderes de equipo y jefes de empresas. No deleguéis el testing únicamente a un departamento especializado. Aunque exista un equipo dedicado a pruebas, todos los programadores deberían ser responsables de testear su propio código. El tiempo de desarrollo debería incluir la realización de pruebas dentro de cada tarea. No debería existir una fase separada de testing al final del desarrollo, sino que debería integrarse en el flujo normal del trabajo. Según múltiples expertos, entre un 20 y un 50% del tiempo de cada tarea debería dedicarse a escribir pruebas, y con la experiencia este tiempo se reduce significativamente. Y nuestro sexto y último consejo: no dejes la práctica para más adelante. Empieza ya. La mejor forma de mejorar en testing es practicando. Si nunca has escrito un test, proponte el reto de hacer uno esta misma semana. No importa si al principio no te salen perfectos. Lo importante es dar el primer paso. Unos meses después, cuando revises las pruebas, notarás cuánto has aprendido y cómo puedes mejorarlos. Nos ha pasado a todos. El testing es cuestión de práctica y repetición. Aplica lo que has aprendido en este curso en tus proyectos personales o profesionales. No temas equivocarte. Lo esencial es avanzar y mejorar con el tiempo. Con este último consejo cerramos este curso. Ha sido un honor acompañarte en este viaje. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima aventura. Un fuerte abrazo.